Entramos en el segundo domingo del tiempo ordinario, del ciclo A. Y nos encontramos con un hermoso pasaje del Evangelio, en el que Juan el Bautista ve que Jesús viene hacia él y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo, dice Juan. En la Biblia, el Cordero es símbolo siempre de inocente, del que no puede hacer daño, sino que se lo hacen a él. Y frente a esto uno puede pensar, pero ¿cómo un Cordero tan débil puede quitar tantos pecados, tantas maldades? Sencillo, con el amor, con la mansedumbre, con la humildad. Jesús no dejó nunca de ser Cordero, nunca. Jesús siempre fue manso, bueno, lleno de amor, cercano de los pequeños, cercano a los pobres. Estaba allí donde la gente lo necesitaba, entre la gente. Los curaba a todos, oraba con ellos. Jesús se presentaba débil, como un cordero, pero tuvo la fuerza de cargar sobre sí todos nuestros pecados. Todos. Pero bueno, alguien puede decir, pero Padre, usted no conoce mi vida. Yo tengo un pecado profundo y que me cuesta cargarlo. Ni siquiera un camión puede cargarlo. Muchas veces, cuando miramos nuestra conciencia, encontramos en ella algunos pecados que son realmente grandes. Pues sí, hermanos, sí. Todos los carga el Señor. Ese cordero manso, lleno de amor, carga con nuestros pecados. A esto vino Jesús, para perdonar, para traer la paz al mundo, pero antes al corazón, para que podamos vencer el sufrimiento, el dolor. Tal vez cada uno de nosotros tiene un tormento en el corazón, una herida profunda que lleva años que no puede curar. Es posible que haya oscuridad en el corazón, o a lo mejor se puede sentir triste por una culpa del pasado. Pues sí, hermano, a ti te lo digo, Cristo ha venido a quitar el pecado del mundo, a quitar lo que te hace sufrir, porque Él es nuestra paz. Él lo perdona todo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con la raíz y todo. Es verdad que para muchos que no creen, para ateos, el sufrimiento es la prueba más evidente de que Dios no existe. Sí, ¿dónde estaba Dios en el holocausto nazi, cuando tantos miles y miles de personas fueron asesinadas? ¿Dónde estaba Dios? La verdad, hermanos, es que ni la razón ni la fe pueden explicar el dolor, el sufrimiento. Pero, hermanos, no nos quedemos en la superficie. El dolor de los inocentes es algo demasiado puro como para poderlos encerrar en nuestras pobres explicaciones
o argumentaciones. Jesús no explicó el sufrimiento. Jesús lo compartió. Jesús vivió el sufrimiento. Él lloró a la viuda de Naín. Él lloró con las hermanas de Lázaro. A veces no queremos entender que Jesús no vino a darnos sabias y doctas explicaciones sobre el dolor. Él vino a asumirlo, a tomarlo silenciosamente sobre sí mismo. Y al asumir el sufrimiento, al asumir el dolor, lo transformó e hizo del sufrimiento un instrumento de redención. Más aún, hizo del sufrimiento un valor supremo. Sí. ¿Cómo se explica esto? Pues os lo voy a explicar con un hecho que a mí me impresiona cada día, cada vez que los veo. Me impresiona ver a Carmen y a Luis. Carmen y Luis son un matrimonio de personas ya mayores, pero que pasean constantemente de la mano a un hombretón subnormal profundo, que cuando era niño lo adoptaron y que lo han cuidado durante años y años. Y claro que sufren. Carmen y Luis sufren. Pero sabéis, pero no sufren por él, porque lo aman profundamente, con locura. Sino que el sufrimiento de Carmen y de Luis no es lo que esté viviendo Luis, lo que esté viviendo este joven en este momento, sino pensar que algún día pueden morir ellos antes que este joven y podría quedar desprotegido. Ese es el sufrimiento de este matrimonio. ¿Cuánta capacidad de entrega la de estos dos ancianos? ¿Cuánta capacidad de amor? Han dado su vida. Han dado su vida por este joven que, siendo subnormal profundo, ha sido amado, ha sido querido, y en medio de su enfermedad ha tenido una vida digna, rodeada de amor. Sí, hermanos, el sufrimiento puede alcanzar un valor supremo. En un momento hay otro hecho también que lo he dicho más de una vez. Ante el dolor de una niña que lloraba porque estaba pasando hambre y frío en la calle. Un hombre, al ver a la niña llorando sola, gritó a Dios desde el corazón, un grito profundo a Dios. ¿Por qué no haces algo por esta pequeña inocente? ¿Qué culpa ha tenido esta niña? Y Dios le respondió a este hombre: claro que he hecho algo por ella. Te he hecho a ti. Te he hecho a ti. Sí, hermanos. Te he hecho a ti. ¿Para qué? Para que seas ese instrumento de Dios en favor de los demás. Dice el Evangelio que Juan dio testimonio diciendo: he contemplado al Espíritu
que bajaba del cielo como una paloma. Yo no le conocía, pero el que me envió dijo: aquel sobre el que veas bajar el Espíritu es al que has de bautizar, y es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Dice Juan: yo lo he visto y he dado testimonio de que es Hijo de Dios. Ese testimonio nos da una visión distinta de la vida, distinta porque baja en el bautismo. El bautismo es el primer paso de la misión. Esa misión de cada uno de cara al mundo. La misión de cada uno nace del Espíritu Santo. ¿Por qué hay muchos cristianos que no se plantean la vida como vocación, sino que se plantean la vida como algo personal, como algo propio, en la que pueden hacer lo que les dé la gana? Pues hay una respuesta a esta pregunta: porque no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. ¿Y por qué no lo tienen? Pues por múltiples razones. Pero no es por culpa de Dios, porque le han negado la entrada al Espíritu en sus vidas. Porque hemos decidido dejarlo fuera, hemos decidido ser autónomos. Yo organizo mi vida, yo llevo mi vida adelante. Soy yo, nadie más. No he dejado entrar a Dios. Sí, hermanos, hemos expulsado al Espíritu. Hemos sacado fuera a Dios de nuestras vidas. Y hemos hecho de nuestro mundo un lugar en el que no se puede vivir. ¿Por qué? Porque hemos expulsado a Dios. Y esto está haciendo que la vida diaria sea cada vez más difícil. La gente está sufriendo enormemente, enormemente, porque no saben cómo salir adelante frente a lo que lo que les rodea. Las personas constatan cómo los hijos se han alejado de Dios y no han podido hacer nada. Nada. Todos los días somos testigos de cómo las relaciones humanas son cada vez más competitivas, más difíciles, más agresivas y conflictivas. Es un mundo donde los seres humanos se destruyen los unos a los otros. De esta manera, lo que hacemos es intentar huir del sufrimiento. Pero nos equivocamos porque no se puede huir del sufrimiento. El sufrimiento forma parte de nuestra vida. Y por mucho que quieras huir, te vas a encontrar con él. Podrás cambiar de lugar, de sitio, pero allá donde vayas, el sufrimiento va a estar ahí. Por eso, los matrimonios duran muy poco. Matrimonios cristianos duran poco, porque no tienen dentro y en medio de ellos al Espíritu Santo. Han sacado a Dios de la relación y se rompen con mucha facilidad. Hemos sacado a Dios de nuestra vida y por eso encontramos razones y justificaciones para llevar a nuestros mayores a las residencias. Sí,
no podemos llevarlos, sacarlos adelante, no podemos. Y es que cuando sacamos a Dios de nuestra vida, no podemos soportar el sufrimiento. Cuando Dios no está allí, yo no puedo aguantar a mi mujer o a mi marido tal y como son. Yo no puedo aceptar la enfermedad. Yo no puedo aceptar cualquier cosa que me haga sufrir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encerramos en nosotros mismos y nos convertimos en dioses de nuestra propia vida. Hermanos míos, Cristo ha venido a cargar con nuestros pecados. Cristo ha venido a formar parte de nuestra vida, a perdonarnos, a darnos la paz. Sí. Jesucristo nos salva con su amor, con su mansedumbre. Y escuchando lo que dice Juan el Bautista, quien da testimonio de Jesús como Salvador, debemos crecer en esa confianza y en ese abandono a Jesús. Sí, hermanos, no te engañes, no te equivoques. Vivimos en una sociedad sin Dios. Por eso las mismas democracias se convierten en dictaduras. ¿Sí? Si no dejamos entrar a Dios, si cerramos la puerta al Espíritu Santo, estamos perdidos, estamos desorientados. ¿Cuántos asesinatos estamos viendo? ¿Cuántos atentados contra la mujer? ¡Qué locura estamos viviendo! Por eso, hermanos, hemos cerrado la puerta a Dios, pero la hemos abierto al enemigo, al demonio, porque existe el demonio. Y a veces podemos pensar que tenemos a Dios en nuestra casa, que tenemos a Dios en nuestro corazón, pero no es verdad. Tú has aceptado y has abierto la puerta al enemigo. Por eso te cuesta tanto aceptar tu historia, tu vida, tus situaciones. Por eso murmuras de todos y criticas a todos. Porque eres incapaz de ver tu propio pecado y acercarte a Dios y pedirle misericordia. Hermanos míos, tú y yo tenemos una vocación que hemos recibido de Dios Padre, una vocación concreta. El matrimonio es una vocación, el sacerdocio es una vocación, el médico es una vocación. No sé, pero cada uno de nosotros tiene su propia vocación. Y es el Espíritu Santo el que te ayuda a mantener esa vocación. El Espíritu Santo. Porque una vocación no significa que no va a haber dolor, que no va a haber sufrimiento, no. Pero Dios va a estar ahí contigo. Por eso la vida la tenemos que llevar de la mano del Señor. Pretender ir solos por la vida es trabajar para un fracaso casi seguro. Sí. La vocación es anterior a nuestro propio proyecto personal. La medicina. Poderte poner al servicio de los demás, curando, sanando. Crear una familia es una vocación. Una vocación, pero una vocación
que hay que cuidar. ¿Cómo cuidamos una vocación con la oración? Por eso, la vocación a crear una familia requiere de mucha oración para estar siempre en la presencia de Dios y siempre dispuestos a perdonarnos los unos a los otros. Con demasiada frecuencia escucho a personas que dicen, caramba, ¿cómo me metí en este lío? Se refieren al matrimonio, a la familia. Y yo les digo, pero es que no quieres a tu mujer, es que no quieres a tus hijos o no quieres a tu marido. Y ellas me dicen, sí, sí lo quiero, sí quiero a mis hijos, pero no puedo más. No puedo más, me siento agotado, agotada, me siento cansado, cansada. No puedo más. No puedo más. ¿Qué está pasando ahí? Está pasando que esa vocación la estás queriendo sacar adelante tú solo. Cuando Dios se ha comprometido a estar a tu lado para ayudarte. Toda vocación es difícil de mantener, es difícil, pero jamás, jamás intentes sacarla adelante tú solo, jamás. Porque si el Espíritu Santo no está con nosotros, es imposible sacar adelante una vocación. Hermanos míos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, el único que puede salvar esta humanidad. Y no lo hará con guerras, no lo hará con armamento, lo hará a través de la mansedumbre, de la sencillez, de la humildad, de un cordero. Así Jesús se presenta, así Jesús vive y así Jesús manifiesta su amor por nosotros. Pues que este Espíritu de Jesucristo esté vivo en cada uno y podamos transmitirlo a los demás para que de verdad este mundo en el que vivimos sea un poco más humano y un poco más hermano. Amén.